Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados, congregados hoy martes 4 de junio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en esta transformación social, cultural y ambiental con la Fundación Cambio Gnosis, pero porque en gracia de Dios viene aconteciendo en todo ser siendo creyente, una transformación personal, individual, propia, propiedad de Dios, propiedad del reino de los cielos, propiedad del ciclo trascendental de la vida, que es lo que nos propone hoy el Evangelio en San Marcos, ser habitantes del reino de los cielos, vivir por anticipado el reino de los cielos, habitar la vida terrenal como toda criatura, toda obra creada por Dios, como toda historia de amor que va escribiendo Dios en cada ser siendo, aconteciendo durante una vida terrenal. Según el Salmo 90, 70 años son muchos, 80 se hacen pesados, porque la mayor parte son carga inútil, en vano, inocua, dedicado a los placeres desordenados, a los pensamientos desordenados y a los sentimientos desordenados generalmente. Y después el otro tiempo es tratando de restaurar, de reparar el daño, de resarcir el tejido, reconectar. Y eso todo va restando celeridad, va restando transparencia, le va restando finitud, en tanto fino, porque la finitud en tanto finito también le va restando, pero es en lo infinito, porque lo finito tiene que pasar. No se le puede quitar tiempo a lo infinito, pero sí se puede vivir lo infinito por anticipado en lo finito, cuando se va en ese proceso de educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, sideral y celestial progresivamente, que es el ser trascendente, trascender la materia, trascender la energía, trascender la dinámica de las partículas, todos como una partícula atómica, conectados. Es ese complexus, ese sistema inercial de partículas, es lo denso, es lo que nos ancla a la Tierra, es lo que nos permite ser siendo una nebulosa sometida al orden natural, que es de la creación, pero que por desgracia para la humanidad se ha venido alejando el hombre de ese orden natural, de esa impronta moral en el corazón de la ley de Dios, desde el Génesis, el ADN, amor, Dios y naturaleza, como su siervo de Dios, amigo y hermano en algún momento para el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación declaraba en el Espíritu Santo en algún momento, por tiempos de la pandemia. Es la mejor vacuna, el mejor antídoto, la mejor forma de estar protegidos frente al mundo, frente a las debilidades de la carne, frente a las arremetidas del pecado. Es ADN, amor, Dios y naturaleza, porque en la medida en que nos hacemos más apegados al mundo, a la carne y al demonio, nos hacemos más frágiles, más susceptibles al daño, más finitos en cuanto a finitud, en cuanto a término. Muchos murieron, hermanos que en paz descansen, ya están en transformación.
y otros que en gracia de Dios nos ha permitido trascender ese momento, ese episodio, ese encuentro, que por alguna razón el Espíritu Santo lo trae a consideración en este momento, para hacernos tomar conciencia del verdadero significado de la vida. Si por algo hemos estado después de ese año 2020, que fue el más crítico, es para generar una impronta propia, por lo menos de marcar una impronta propia y hacer de esa impronta una huella imborrable que es única, como todo ser que es único. Se hace inalienable, imprescriptible e inajenable para cada ser, siendo esa identidad que le procede del Padre Celestial, con la creación, una huella, como es el ADN, el iris de los ojos, el ADN en el pulgar o en el dedo índice, o en las terminales de los dedos, en las yemas. La impronta propia del sistema óseo. Todo es único. Miles de millones de seres replegados en este planeta Tierra, unos que ya están en el purgatorio, miles de millones de seres, y miles de millones de seres que ya habitan el reino de los cielos, también en su momento tuvieron una impronta única, que no se puede mezclar. Se decía algo maravilloso en el misterio de la Eucaristía con Jesucristo, 23 cromosomas. Se encontraron en la sangre de un pedazo de pan, en la Eucaristía. El grupo sanguíneo AB de Jesús, el Cristo, el ungido, Jesucristo. 23 cromosomas, tanto son pertenecientes a María Santísima, su madre, por la herencia terrenal del hombre humana, del Dios humanado en hombre, hecho carne, por gracia del Espíritu Santo, y en el vientre precioso de María Santísima, y tener allí esa misma estructura molecular, esa misma conformación humana, esa misma dignidad humana de la divinidad inhabitando allí, primero por el Espíritu Santo en el vientre santísimo de María, y luego en la familia Anahuín, a través de la familia Jesús, María y José, su padre putativo y esposo castísimo de María Santísima, esa familia de Nazaret, y esa familia humana que nos hace a todos común, con Juan, discípulo amado, tu padre y tu madre, como fue en su momento Juan en la cruz recibiendo el legado del Señor Jesús, de la Santísima Madre como Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Ahí hay tres corazones, Jesús, María y Juan, el discípulo amado, conectados en uno solo. Por la fe, en la tradición cristiana, es esa comunidad espiritual, esa común unidad espiritual, esa común unión que espiritualmente nos conecta con Dios, con el reino de los cielos como vida eterna. Esa común unión cultural, como familia humana dedicada a la fe, creyentes, a la tradición cristiana. Se estaba conformando ya la comunidad cristiana en su momento, con María y los discípulos, al descender el Espíritu Santo en lenguas de fuego sobre ella y los demás discípulos. Y ahí en ese momento estaba Juan y María. Reciben esa comunión cultural en la fe cristiana, y la comunión que socialmente se va estableciendo por familias desde generación en generación, como dice el Salmo 91 hoy. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, mismas que han permitido que se vaya
replegando en una playa de bendiciones toda esa generación desde el primer hombre, Adán, con la primera mujer, Eva, Adán y Eva, para llegar la nueva Eva, María, y el nuevo Adán, Jesús, Cristo, cabeza de la iglesia, y María la iglesia, unidos en una unión esponsal, y nos vincula a todos como creyentes o no creyentes por ser hijos de Dios. Todos pertenecemos a la misma descendencia, de generación en generación, y esa es la vinculación del ADN socialmente. Padres, hijos y nietos, desde un momento presente en adelante, pero también tomando en anticipación los abuelos, los padres y los hijos hoy en día, como se hacía la meditación ayer en la palabra de Dios. Pasado y futuro están conectados en un eterno presente. Y eso es un asunto de trascendencia. Es un asunto más que de creencia en Dios. Es por la misma ciencia. Fides and Ratio, Juan Pablo II, en su reflexión profunda sobre la fe y la razón. San Juan Pablo II, la Divina Misericordia, con Faustina Kowalska. Hacemos memoria en este momento que lo inspira el Espíritu Santo para pedir la misericordia del Señor y que por su infinita misericordia sea el Espíritu Santo quien inspire las palabras de su siervo para poder seguir declarando en este momento, en esta espaciotemporalidad, elementos que nos sirvan para trascender. Como decía Pedro en su carta segunda, elementos del cielo que se despliegan para dar cabida a un nuevo mundo, al nuevo mundo del reino de los cielos. Nadie sabe describir cómo será ese movimiento, ese momento, cómo será ese evento maravilloso, magno, significativo para cada uno y significativo para todos como humanidad, y sobre todo significativos para toda la humanidad creyente, que lo podrá degustar con mayor sentido, con mayor plenitud, con mayor conciencia. No disgustar, que le causará disgusto a otros, celosos, que sienten celos del ser creyente, de las bendiciones, de la vida eterna, porque renunciaron a ello en esa famosa libertad humana de los derechos, pero que en gracia de Dios por la libertad que es inherente al propio ser, la libertad de escoger la vida eterna o renunciar a ella, que es escoger la muerte eterna, pues todos ellos condenados a las llamas del infierno, y entonces sucumben ahí por el demonio, el mundo y la carne, por el pecado que los hace trizas y los destroza. Entonces se disgustan por esa soberbia, que es el peor de los pecados humanos. Por tanto, vienen la envidia, la ira, todos esos pecados capitales, la bulimia, todos esos momentos que vivió el mismo Jesús con la tentación del poder, el tener y el placer, pero que le supo decir no, que venció la muerte, que venció el pecado, que venció la carne. Aunque se hizo carne, venció la carne, Jesús. Por eso es el sumo y eterno sacerdote. Altar, sacrificio y sacerdote, eterno según el rito de Melquisedec. Por esa impronta que nos dejó en el Corpus Christi, conmemorábamos el domingo. Para muchos otros se conmemoraba desde el jueves anterior. Muchos otros hermanos en muchas otras parroquias
en muchas otras comunidades del mundo entero, pero que siempre estamos todos los días viviendo una Eucaristía a plenitud, como habitantes del reino de los cielos. Ese es el viático para poder tener la paz, la libertad y la felicidad. Y ese es el martirio. Ayer se reflexionaba en Carlos Luanga, que fue martirizado por el emperador Mwanga en Uganda, en África, fue martirizado con otros 21 hermanos por no haber abrazado el pecado, las abominaciones de la carne, la sodomia, placeres desordenados, de tendencia homosexual o de carácter homosexual o de homosexuales, en ese rey Mwanga y en otros seguidores que escogieron el mundo, que escogieron los desórdenes del mundo. Y hoy que la meditación en la segunda carta de San Pedro nos habla de ello, de cómo abrazar el mundo terrenal y quedarse en él temporalmente y dejar una huella indefinidamente en nuevas generaciones, en generaciones sucesivas. Si bien, como decía el Salmo 91, el Señor ha sido nuestro refugio de generación en generación, también para muchos otros ha sido la perdición de generación en generación, el tener como referencia al Dios Mamón, al Dios dinero, al poder, el tener y el placer según los estilos del mundo, vivir según el mundo y la carne, y no vivir en espíritu y en verdad, que es en Jesús, que es camino, verdad y vida, que es la verdad, que es lo que él dice en el Evangelio de San Marcos. Precisamente hoy, al lanzar la moneda no se queda en el aire, la moneda cae a la tierra, sobre uno de los dos lados, sobre la cara del emperador romano, el César, o sobre el sello, que es de Dios. Es la impronta de Dios en el corazón. ¿De qué lado estás? ¿De Dios o del César? Decía el Señor Jesús. Pues si esa cara es del César, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y nos lo está diciendo a cada uno en este momento, seres amados. La impronta que está en tu corazón es del César, del emperador, del tirano, cualquiera sea el que te esclavice, el Dios dinero, el Dios placer, el Dios tener, el poder, el tener y el placer desordenados, o es la impronta del Padre Celestial, Creador, del Hijo Jesucristo Salvador, Dios también, y del Espíritu Santo Santificador, Paráclito, Dios también, uno y trino, tres personas distintas y un solo verdadero. Es esa impronta la que está en tu corazón. Pues en libertad se escoge cómo se quiere vivir y así mismo habrá de morir. Si se escoge vivir en bendición, lo más probable es morir en bendición porque sigue la vida eterna por anticipado. Pero el que escoge vivir en la perdición, la maldición, la rendición al demonio, al mundo y a la carne, pues sigue eternamente condenado ahí, a permanecer, se hace eterno, muerte eterna. Somos llamados a hacer vida eterna, a ser testigos de Dios, del reino de Dios, de la impronta de Dios en el corazón. Eso es la transformación que debemos hacer en la sociedad, en la cultura y en la realidad que nos vincula, en el ambiente, progresivamente, a nivel personal, a nivel interpersonal y a nivel intercultural. Y eso hay que tenerlo claro, como una red.
como una pléyade, como una constelación de buenas obras, buenas acciones, de buenas oraciones, santas, justas, rectas. Amén. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto.